¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un recurso que si nos faltara, simplemente no podríamos vivir, desapareceríamos. Pero no solo las personas, sino cualquier forma de vida conocida en el planeta. Hablamos del agua. ¿Por qué los temas relacionados al agua nos preocupan tanto en todo el mundo? ¿Puede agotarse? ¿En qué lugares? ¿Ya es un problema serio? ¿Y qué puede pasar en el futuro? Vamos a responder a todas las preguntas, pero como siempre, con la ayuda de nuestro profe viajero. ¿Qué tal, profe? ¿Por dónde anda? Hola Ernestina, estoy en una zona sobre el llamado acuífero Guaraní, uno de los lugares clave en Sudamérica cuando hablamos de agua, este recurso natural esencial para la vida. Ya nos va a explicar por qué esa región será importantísima en el futuro, pero podríamos empezar por explicar qué es un recurso natural. Claro, en la naturaleza hay infinidad de componentes, minerales, vegetales y animales que utilizamos según nuestras necesidades. Son recursos naturales. Entre otros, la tierra en la que sembramos, el aire que respiramos, los combustibles que se extraen del suelo, los árboles de los que utilizamos la madera o los animales que nos proveen alimento. Y el agua, por supuesto. Entonces, los recursos naturales son todos los elementos de la naturaleza a los que recurren las sociedades para satisfacer sus necesidades. Pero las necesidades de las personas fueron cambiando con el tiempo. Entonces la importancia de los recursos naturales también habrá ido cambiando. Sí, fue variando históricamente. Depende de la valoración que la sociedad otorgue a ese recurso y de la posibilidad de extraerlo y transformarlo en bienes utilizables o en actividades económicas. Otros recursos como el aire, el agua o la luz solar fueron vitales a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las plantas, los animales, las personas, todos necesitamos agua para vivir. Pensemos juntos en algunos usos que le damos al agua. El agua es vital como bebida, pero también es fundamental para nuestra higiene, para la limpieza en cualquier ámbito, para cocinar alimentos, para el riego, la fabricación de bienes y la generación de energía. Basta con mirar el globo terráqueo para ver la cantidad de agua que hay en el planeta. Entonces, ¿podemos decir que nunca va a agotarse, profe? Se suele considerar que el agua es un recurso inagotable. Sin embargo, hay un debate muy profundo en todo el mundo sobre cuestiones ambientales en torno al uso del agua. Si bien la cantidad de agua que existe en el planeta no va a desaparecer, lo que ocurre en algunas regiones es que hay una reducción de la disponibilidad de agua potable. Y en otras zonas es imposible encontrar agua de ninguna clase. Bueno, el agua es un recurso escaso, atento a que todos los factores de desarrollo humano, sociales, productivos, necesita del recurso agua. El agua no es algo infinito, sino que es finito, se produce anualmente y posteriormente se deja de utilizar. Por lo tanto, es un recurso a valorar como los otros recursos naturales y cambiar esta filosofía de muchos años atrás de no considerar el recurso natural como un recurso escaso, sino considerarlo infinito. Y no solo los recursos naturales se acaban, sino que además se deterioran o salen de circulación por la calidad que tienen. Entonces, es fundamental conocer la distribución del agua en el mundo y cuáles son las posibilidades de acceder a ella. Enseguida vamos a verlo, porque de eso depende el futuro de millones de personas en este planeta. ¿A qué llamamos recursos naturales? Son todos los elementos de la naturaleza a los que recurren las sociedades para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, tierra, aire, agua, combustibles, árboles y animales. Es fundamental conocer la distribución de agua en el mundo y las posibilidades de acceder a ella. Ya vimos que todas las sociedades necesitan disponer de suficiente cantidad de agua para una serie de usos. El personal, el agrícola, el industrial. Pero un punto clave es la calidad del agua para cada uno de esos usos. Sí, la calidad es importantísima, pero no solo para beberla, que es en lo primero que pensamos. En la industria hidroeléctrica, por ejemplo, el agua no debe contener sedimentos o vegetación acuática, porque esto podría dañar a las turbinas. En calderas de vapor y otros usos industriales, el agua también debe cumplir ciertas características.
Lo mismo que para el riego. Y tengamos en cuenta que aproximadamente el 80% del agua que se consume en el mundo se destina a lo que vemos aquí, el uso agrícola. Por ejemplo, ¿saben cuántos litros de agua se necesitan para cultivar solo 1 kilo de café? ¿Podríamos tirar una cifra, profe, por favor? Desde que se planta hasta que se cosecha, supongo que muchísimos, pero... Veamos estos datos que encontré, porque yo creo que nos van a sorprender a todos. Para cultivar solo 1 kilo de café, se necesitan 20.000 litros de agua. Para producir una hamburguesa, 11.000 litros. 1 kilo de queso demanda 5.000 litros de agua. Para obtener una remera de algodón, se usan alrededor de 7.000. En la producción de 1 kilo de azúcar, se emplean 3.000 litros. Y para lograr 1 litro de leche, entre 2.000 y 4.000 litros. Sorprendente, ¿no? Y pensar que para hacer este programa, con un vasito nos arreglamos. Tal vez sea un poco más que un vasito. Se calcula que una persona necesita tomar entre 1 y 7 litros de agua por día. ¿Por qué tanta diferencia de 1 a 7 litros? Porque depende de la actividad de cada persona y de la temperatura y la humedad del lugar donde se encuentre. El agua es vital para muchos procesos metabólicos del cuerpo. En funciones como la digestión, el cuerpo utiliza cantidades significativas de agua. Lo que es esencial es que el agua para el consumo humano debe ser potable. ¿Y a qué consideramos agua potable? A la que no contenga sustancias o cuerpos extraños de origen orgánico, inorgánico o radioactivo en porcentajes peligrosos para la salud. La contaminación de masas de agua es lo que desgraciadamente están pasando hoy. A niveles urbanos hay una gran cantidad de acuíferos contaminados por residuos urbanos, por residuos cloacales. A cielo abierto también se ven espejos de agua o ríos absolutamente contaminados. A nivel en terrenos rurales hay muchos cursos de agua contaminados por sedimentos, producto de mal trabajo en las tierras que generan erosión, desertificación y salinidad por exceso o mal uso del agua de riego. Por lo tanto, la contaminación es orgánica o inorgánica. La contaminación orgánica viene de ciertos factores como los sedimentos y la inorgánica es peligrosa, es producto de la industria o los desechos humanos, digamos que van contaminando las napas. Por lo tanto, tenemos un recurso escaso y en algunos lugares contaminados. El agua potable debe provenir de una fuente de agua dulce y tiene que ser incolora, inodora, es decir, que no tenga olor, e insípida. ¿Qué es lo que entendemos por agua potable? Básicamente, no debe contener sustancias o cuerpos extraños de origen orgánico o radiactivo en porcentajes peligrosos para la salud. O sea, es inodora, incolora, insípida. ¿Qué diferencia entre lo que debería ser y lo que es la realidad? Estuve buscando un dato de la Organización Mundial de la Salud y miren lo que encontré. Aquí está. En los países en desarrollo hay más de 1.200 millones de personas que no tienen acceso a sistemas de agua potable. 1.200 millones de personas sin agua potable. Entonces el problema es mucho más serio de lo que la mayoría imaginamos. ¿Hay real conciencia de esto, profe? No creo que haya la suficiente conciencia. Según ese mismo informe, si se abasteciera de agua potable a toda la población del planeta, se reduciría la mortalidad en un 80%. Y es lógico, el agua potable es imprescindible para la salud. Y son muchísimas las enfermedades que puede causar la falta de agua que puede ser consumida sin riesgos. Por eso el acceso al agua potable es uno de los temas más críticos que deben enfrentar los gobiernos en todo el mundo. Las enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua son varias. Cólera, tifoidea, disentería, poliomielitis, meningitis y hepatitis A y E son las más comunes. Y no casualmente, también son las principales causas de mortandad en el mundo. El acceso al agua potable es una preocupación mundial y un problema crítico en Latinoamérica. Disponer de recursos es esencial, pero también tener los medios para que toda la población pueda acceder al agua. Pero, ¿qué medidas se deberían tomar para tener más agua disponible y para mejorar las posibilidades de acceso al agua?
Todos tenemos que cuidarla. Ahora, ¿cómo mejorar la disponibilidad y el acceso al agua? Hay varios puntos claves. Producir más, distribuirla mejor, desperdiciarla menos y reutilizarla. Pero también es prioritario una mejor distribución. El agua no llega por los sistemas municipales o embotellada. En algunos países existen programas para distribuir el agua gratuitamente a los más necesitados. También deberían utilizarse mecanismos eficaces de medición y control para mejorar su consumo. Otra medida es desperdiciar menos, no utilizar más de la necesaria, economizar y reparar las pérdidas. Hay casos curiosos, como el de Hong Kong, donde se utiliza agua de mar para limpiar los baños, como forma de ahorrar agua potable. Y finalmente, reutilizarla. Si lográramos devolverla a la naturaleza sin contaminarla, el recurso hídrico automáticamente se incrementaría casi al infinito. Esa agua que sale de la canilla o pasa por un río o lo captamos en una represa, es el 0.03% del agua que hay en la humanidad. Por lo tanto, cuando uno dice que hay que cuidar el agua, se está refiriendo al agua de consumo humano, se está refiriendo a el 0.03% del agua que uno a diario ve. Digamos, es muy poquita y depende mucho del uso y de la calidad y de las condiciones en las cuales se presenta este agua para depender del futuro de la humanidad, sabiendo que los seres humanos el 70% somos agua. El agua es indispensable para la vida. Esto es fundamental. Estos datos que yo les presento es justamente para analizar la importancia que tiene cuidar el agua dulce para consumo humano. Y en ese marco es donde hay que trabajar todas las estrategias a futuro. Sobre la crisis del agua hay grandes responsabilidades que estarán asumiendo o que deberían asumir los gobiernos del mundo. Pero sobre todo, cada uno de nosotros tenemos que ser responsables. Si pensamos que 1.200 millones de personas no tienen acceso a algo tan simple como esto, un vaso de agua potable, los que sí lo tenemos, lo mínimo que podemos hacer es cuidarla. No es exagerado decir que de este recurso depende nuestra vida. Y algo mucho más importante, el futuro de muchísimas más. Chau.